Buenas tardes, bienvenidos a la página Universo Interior, donde siempre brindamos las 75 conferencias sobre el conocimiento de sí mismo. Cada conferencia es totalmente práctica, se puede evidenciar y realmente es para que cada uno la aplique en su diario vivir y empiece a sacar verdadera sabiduría, comprensión sobre cada tema que se brinda. En este caso vamos a ver la conferencia número 27, que es técnica para disolver el yo, los detalles. Entonces, así como vemos en el título, nos están dando una técnica para que empecemos a eliminar todos los detalles que tenemos de nosotros, de miedo, de ira, que alimentan lujuria, que alimentan codicia, envidia, orgullo, de todo tipo. Entonces, antes de iniciar con esta gran conferencia, vamos a compartir rápidamente la transmisión con algunos grupos, para las personas que quieran pronto verla. Igualmente eso queda guardado en el canal y se sube a la página de YouTube. Entonces vamos a compartir rápidamente y ya iniciamos. ¿Listos? También si se escucha bien, por favor, y si se ve bien la imagen. Cuáles puede ayudarnos también. ¿De qué quieres eso? ¿Cuál traidor quiere? Muy bien. Listos. Bueno, compañeros, entonces vamos a iniciar ahora sí con este tema. Entonces, vamos primero a hablar de que esta conferencia lo que nos brinda es una técnica como tal, ¿no? Pero también se le conoce como el capítulo de la muerte. Entonces, ¿por qué la muerte? Porque a medida que una persona empieza a trabajar la muerte psicológica, lo que es la muerte en marcha, una meditación reflexiva, empieza a comprender sus propios defectos psicológicos y se empieza a salir del círculo vicioso de la vida que llevaba normalmente monótona y repetitiva y dolorosa o con llenos de placeres. Entonces, a medida que una persona empieza a comprender en su interior distintos detalles de cualquier vicio en el que ande metido, se va a empezar a alejar de eso. Entonces, al alejarse de eso, las personas que lo rodeaban en esos momentos van a empezar a mencionar que esa persona es un muerto, que no sirve para nada, que ya no es el mismo, ¿sí? Que dejó de ser lo que era antes. Y todo sucede porque se está generando un cambio internamente, un cambio verdadero, un cambio gradual, pero que va a llegar a ser radical si se mantiene el trabajo de la muerte. Entonces vamos a dar un ejemplo. Una persona que andaba con gente que le gustaba la fiesta, que le gustaba el alcohol, las drogas, que le gustaba la diversión, de pronto ir a las mujeres, bueno, situaciones de esas. Esa persona, cuando empieza a comprender que en su interior hay una parte divina, una chispa que se le conoce como el alma, Buddhata, o la conciencia, o el espíritu, que tiene varios nombres, pero aquí mismo se le puede dar como la chispa divina. Cuando comprende y la vivencia en su interior, empieza a trabajar por eliminar sus defectos psicológicos. Entonces eso empieza a generar un cambio, ¿sí? Ya empieza a ver lo dañino que es seguir en esa situación, en esos vicios, en esos placeres o en esos estados de drogadicción, de alcoholismo. Entonces lo que empieza a hacer es un cambio interno, empieza a eliminar los defectos que atraen esas situaciones, esos eventos, esas mismas personas. Y esas personas ya ven que esa persona ha cambiado. De pronto también anhelan hacer ese cambio, pero
de pronto no lo comprenden y no lo hacen. ¿El objetivo cuál es? Que la persona se va dando de cuenta que se va alejando de ese círculo vicioso que llevaba en su vida y empieza a ver algo trascendental y real en su interior, algo que sí es real en sí mismo y que no simplemente es algo que alguien dijo, que alguien se inventó, sino que empezó a comprobar y eso mismo le empezó a hacer que no encajara en lo que la sociedad normalmente exige, ¿sí? Nombres, títulos, dinero, fama, poder, trabajos, estudios, cosas que a la conciencia jamás le irían a interesar, porque la conciencia busca como tal la liberación de todo esto. Entonces, ahí vamos a darnos de cuenta que nosotros ya empezamos a ser como personas muertas, pero empezamos a vivir con el conocimiento, porque empezamos a morir de instante en instante y empezamos a mirar todo lo que éramos, de miedo, de depresión, de ansiedad, de estrés, de iras, de estados de lujuria, de estados de resentimiento, de odio, de venganza, y empezamos a darnos de cuenta de la cruda realidad de nosotros. Pero esta conferencia va más allá. Necesitamos empezar a ver unas raíces que estamos alimentando toda la humanidad sin distinción, aquí desde el más ignorante hasta el que ha hecho un trabajo. Tiene estas 7 raíces que representan esos 7 yoes causa o esos defectos capitales que hemos escuchado en algunas religiones. Tenemos orgullo, entonces vamos a escribir acá los nombres: orgullo, tenemos codicia, tenemos envidia, tenemos lujuria, tenemos gula, tenemos pereza y tenemos... ¿Cuál me falta? Orgullo, codicia, envidia, lujuria, gula, pereza, ira. Entonces tenemos 7 yoes causa en total. Pero vamos a darnos de cuenta que esto es simbólico, ¿no? Entonces 7 raíces que sostienen un árbol. El árbol va a representar lo que es todo el ego en cada persona, sin importar quién sea, porque como les digo, toda la humanidad tenemos ego, a menos que sea una persona que se haya autorrealizado y que haya despertado al 100% de su conciencia. Esa persona ya no tiene ego, ese ya es un maestro, es un ser despierto. Nosotros en este caso, por estar llenos de ego, aún no hemos comprendido y no hemos despertado de ese sueño en el que nos mantenemos diariamente. Ahora, estas raíces grandes que vemos de este árbol, lo que hacen es sostener el ego, ¿sí? Pero solamente lo van a sostener. Lo que realmente nos interesa también ver y comprender es que el árbol se tiene que alimentar, ¿sí? Pero como vamos a ver, estas raíces grandes no le dan el alimento. Son las raíces pequeñitas, así como vemos en una matica o en un árbol, para eso mismo la simbología, para que nos demos de cuenta de cómo esa raíz grande tiene raíces pequeñas. Esas raíces pequeñas son las que alimentan el árbol, son las que le dan la savia, sí, lo que lo alimentan. Entonces aquí nos vamos a dar de cuenta que lo que alimenta el ego en nosotros en este momento es eso llamado detalles, ¿sí? Y hay miles de detalles de orgullo, detalles miles de codicia, miles de detalles de envidia, de pereza, de gula, de envidia, de todo tipo. Cada detallito que en nuestro interior se aflora, en nuestra mente, en nuestro corazón y en el sexo, en los 3 cerebros, parte mental, emocional y motor instintiva sexual, lo que hacen es alimentar uno de estos defectos capitales. Entonces, en este caso, nosotros somos la comida de nuestros propios defectos psicológicos, ¿sí? Solamente somos el alimento de la misma naturaleza, de los 7 yoes causa. Entonces, así como alimentamos los detalles pequeñitos, estamos alimentando esas grandes legiones, allá en otras infradimensiones externas, pero el objetivo ¿cuál es? Que ahora empecemos a observar aquí y ahora los detalles, sin importar dónde sean. Si estamos en el trabajo, si estamos en el colegio, si estamos en algún lugar desconocido, en un bosque, bueno, donde sea. La persona que lo que debe hacer, de empezar a observarse a sí misma, de empezar a estudiarse verdaderamente, ver esos detalles. Porque de nada le sirve una persona que pueda hablar de la muerte, pero no sepa morir, ¿sí? Que pueda hablar del sacrificio, pero no lo haga.
que hable del nacimiento y no la haya practicado. Entonces el objetivo de esta conferencia es que una persona aprenda la técnica de observar los detalles. Es sencillo, no es de la mente, es de la conciencia. Entonces, la persona quiere hacer un cambio, lo puede lograr si así lo desea y se esfuerza. Eso no es sencillo, tampoco es imposible. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que les puede dar una persona? Si uno de varón va por la calle, pasa una muchacha, una chica, la que a uno le gusta, en prototipo, ¿no? Físicamente. Entonces, si uno se autoobservara, llevara su atención a su mundo interno, empezaría a darse de cuenta que tiene sentimientos, que siente gusto, que siente como un enamoramiento, ¿sí? Siente como una fuerza que lo impulsa a mirar, que lo impulsa a quedarse mirándola fijamente. Hay varios detalles ahí. Si se da cuenta, la mente se empieza a activar y empieza a hablar de la muchacha, empieza a ilusionarse con ella, empieza a idealizarla, futurizar con ella un futuro bonito o escenas lujuriosas donde se esté expulsando la energía. Son detalles mentales, emocionales, empieza a sentir sensaciones en el cuerpo. Nomás con mirarla se le eriza la piel, nomás con mirarla se le acelera el corazón, le tiemblan las piernas, le tiembla la voz. Todos esos son detalles que cada uno puede ir alimentando lujuria, puede ir alimentando de pronto, no sé, codicia, envidia. Cada uno lo va a ir reflexionando y lo va a ir comprendiendo a medida que vaya trabajando en la práctica. Esta técnica es práctica, no es más, no es que yo me la aprenda de memoria y hable de eso porque no me sirve, porque no estoy haciendo nada. Es de lo que yo voy a hablar es de lo que yo estoy comprobando, ¿sí? Por medio de la misma práctica. Entonces esta es la práctica para que la persona empiece a eliminar eso llamado ego de su interior, lo disuelva totalmente y se complementa con la meditación reflexiva, porque en esa meditación uno va a profundizar mucho más en lo que observó en su diario vivir o en un defecto en específico, en alguno que el ser le haya mostrado a uno. Pero con esta muerte en marcha, con este trabajo de los detalles, diariamente desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos a dormir, estamos viendo detalles de todo tipo. Entonces, no es de la mente, porque como les digo, lo que hace uno normalmente al inicio es que uno empieza a razonar. Entonces uno quiere enjuiciar al defecto y uno habla y se pone a decir, uy, esto será lujuria, será codicia, será orgullo, será envidia, sería esto o aquello, será bueno o será malo, será esto o no. Entonces la mente ya entró y la conciencia no va a llegar a una comprensión porque está muriendo desde la mente. Entonces no es posible, necesitamos comprenderlo verdaderamente. Llega un punto en el que uno empieza a matar defectos y uno se da cuenta que el detalle que eliminó era un detalle de ira, pero ese detalle de ira también tenía odio y también tenía orgullo, y lo comprendió porque lo eliminó y lo observó. Se da cuenta que esa mirada que estaba teniendo era lujuria, pero también tenía un toque de envidia, de resentimiento. Eso lo observó porque lo eliminó. Hay varios detalles que cada uno va a ir observando de momento en momento, de instante en instante. Entonces ustedes se dan de cuenta que todo esto se va activando por medio del ambiente. Lugares, personas, objetos, situaciones, eso es un ambiente, ¿sí? Dependiendo del ambiente donde estemos, vamos a recibir miles de impresiones. Y esas impresiones van a ingresar por los 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto, ¿sí? Estos 5 sentidos lo que van a hacer es recibir informaciones. Y esa información va a activar nuestros centros. Al activarse los centros, todos los detalles se van a empezar a manifestar. Entonces, como les daba el ejemplo, veo a la muchacha. Yo solo con mirarla ya recibí una impresión visual. Y la parte emocional se activó. O la parte instintiva. Se me erizó el cuerpo. Eso es una impresión que ingresó, se me activó el centro y está empezando a comer energía. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Aprovechar y confiar en mi Madre Divina, que es la parte de la misma chispa divina que tenemos todos los seres humanos, que va a hacer el trabajo de purificar, de limpiar nuestro mundo interno, nuestra psiquis, nuestra alma. Entonces observo el detalle, se me erizó la piel, madre mía, mátame este yo. Observe dónde se erizó la piel, desde dónde hasta dónde terminó, dónde inició, dónde terminó. Que vino, no sé, un ejemplo, vino la chica, me habló y me tocó la mano.
y se me erizó la espalda. Observe el detalle, cómo se le erizó todo, hasta dónde llegó. Observe la parte emocional, ese gusto, ese enamoramiento, esa alegría, ese placer que siente, cómo se activa el aparato sexual, cómo se da la excitación, el morbo, detalles. Cada detallito que va observando lo vamos eliminando. Madre mía, mátame este yo, puede imaginar que se quema el defecto, que se destruye. Madre, mátame lo que estoy observando. De nada me sirve que me ponga a eliminar cosas que no estoy viendo, porque termino arruinando la práctica, termino perdiendo la técnica. ¿No? Se trata de que una persona observe sus defectos en su interior. No se martirice, porque la Madre Divina está para liberarnos, incluyéndome a mí, de todas nuestras torturas psicológicas. Entonces sigue observando la emoción, siente sensaciones, siente placer en el cuerpo, se acelera el corazón. Madre, mátame este yo. Mantenga el control de sí mismo, no se deje identificar por un cuerpo pasajero e ilusorio. Observe la mente, dése cuenta cómo piensa de ella, cómo habla de ella, cómo opina, cómo se ilusiona. Esa es mi pareja, es mi verdadera pareja, yo la quiero a ella. No sé, todo lo que la mente justifique, opine, piense, imagine, echarle. Madre, mátame este yo. Lo destruyen, lo queman. Cada detalle que eliminen, madre, mátame este yo, y vuelvo y sigo observando mi interior. No me puedo perder del estado de autoobservación de la muerte en marcha. Si elimino un defecto, vuelvo otra vez al estado de autoobservación, sigo observando mi interior. Eso llamado recuerdo de sí. Mente en silencio, emoción controlada, instinto tranquilo. Y no se trata de reprimirse, no se trata de reprimir la mente, dejarla en blanco, no. Se trata de matar todo lo que llegue a la mente, porque la conciencia no piensa, la conciencia no se manifiesta en la mente, está en el silencio. Entonces, si se mantiene uno en silencio, empieza a escuchar, empieza a comprender verdaderamente todas las situaciones que esté viviendo, a las personas que estén hablando, lo que esté viviendo y lo que está observando, porque está la conciencia activa. Si la emoción está calmada, está controlada, empieza a tener fuerza. Entonces, cuando observa que hay un descontrol, que hay una tensión emocional, la elimina, observa el detalle. Cuando observa que su instinto está alborotado, que su miedo está con el cuerpo que tiembla, que se le acelera el corazón, que le sudan las manos, que la ira le calienta la cara, que le acelera el corazón también, que se le calienta el cuerpo, todo eso son detalles. Lo poco que yo he podido observar es lo que yo puedo hablar por el momento, ¿no? Y cada uno va sacando su propia sabiduría, porque cada uno tiene su propia conciencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Que esta conferencia se lleve a la práctica, igual que todas, ¿sí? Que la podamos reflexionar, y la reflexión llega en la práctica. Si yo estoy tratando de comprobar lo que me están enseñando, puedo empezar a vivenciar que esto es una realidad, que no es un cuento. Empiezo a matar detallitos, 5, 6, 7, 8, 10 al día, pero yo empiezo a esforzarme más. Entonces hago más prácticas de velar y orar, de concentración, práctica de meditación, y eso me va ayudando a mantenerme más en el estado de muerte en marcha, de recuerdo de sí. Lucho más por eso, por salirme del ambiente. No se trata de no interactuar con las personas, con las cosas, con las situaciones, con los objetos, no. Se trata de interactuar con las cosas sin identificarnos, sin sentir nada de esto como algo real. Y no es fácil, para mí tampoco es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo. Entonces, todo eso que vemos en este momento, lo que nos rodea, simplemente son impresiones, ¿sí? Ahora el trabajo que tenemos que hacer es salirnos de la ilusión a través de la muerte, de la eliminación de los defectos que se manifiestan en nuestro interior. De nada me sirve que yo me ponga a observar los defectos de los demás compañeros, de las demás personas, de mi familia, de los desconocidos. De nada me sirve. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a aprovechar es que lo que yo veo en esas personas lo debo eliminar es en mí, ¿sí? Lo que yo critico en ese compañero lo debo eliminar es en mí, porque yo debo llegar a la comprensión de que ese compañero lastimosamente es manipulado por un defecto al igual que yo. Entonces yo no soy quien para juzgar a los demás, pero sí soy quien para juzgarme a mí mismo, porque ese es mi deber, ese es mi trabajo. Y la conciencia, a medida que uno va muriendo, le va permitiendo despertar en esa tercera dimensión. Y cuando despierta en la tercera dimensión, empieza a despertar en el astral. Y empieza a darse cuenta que ya empieza gradualmente a despertar la conciencia. Ahora, necesitamos el nacimiento y el sacrificio para aumentar
cada vez más nuestros méritos para el desolamiento y para la muerte, pagar todos los karmas de los defectos que vamos a ir eliminando a través de estas prácticas, porque tenemos deudas, pero esas deudas se pueden pagar con amor, y para eso están las obras del sacrificio por la humanidad, introducciones, volantes, conferencias, lo que cada uno pueda dar de sí mismo. Eso es lo que le va a permitir pagar sus deudas, que se esfuerce y que haga, eso es lo que importa, que lo haga con ánimo, con amor, con sentimiento de ayudar a la humanidad, que no importa que la persona lo rechace, que lo insulte, que no le interese el conocimiento, uno debe llegar a un punto en el que sienta amor, y aunque esa persona lo haya rechazado y lo haya despreciado, uno no debe guardar en su interior el resentimiento, porque es un detalle y tiene que ser sacrificado. Sufrimientos, depresiones, tristezas, melancolías, dolores, todo eso tiene que sacrificarse, porque ahí vamos a sacar el fuego, el ánimo, la fuerza. ¿Listos? Entonces, esta técnica o esta conferencia lo que nos va a brindar es ponernos a morir desde ya, sin importar el lugar, sin importar las personas con las que estemos. Podemos aplicar esa técnica, que es hacernos conscientes aquí y ahora. En el recuerdo de sí, yo lucho por hacerme consciente de instante en instante. Y lo podemos complementar con un saltico, o con hacer esa comprobación de si estamos en el astral o en el físico. Entonces, una pregunta como para caer en conciencia, en un choque si nos olvidamos de nosotros. ¿Estaremos en el astral o estaremos en el físico? ¿Estaré en la tercera dimensión o estaré en la quinta dimensión? Doy un saltico, me hago consciente de dónde estoy, con qué personas estoy, pero no tengo que ponerle mente, solo debo observar dónde está, cómo está vestido, cómo está emocionalmente, mentalmente, instintivamente. Observe todo, manténgase en un estado de reflexión, y ese es el trabajo que debemos hacer. No es más, realmente. A medida que vamos esforzándonos más, vamos comprendiendo cada vez más los detalles que vamos bien, y la meditación nos va a ayudar cada vez más también para profundizar mucho más en todos los defectos y miles de millones de defectos que tenemos en nuestro interior. A la conciencia lo que le es necesario, los 3 factores. Y la conciencia va a cumplir con un trabajo muy importante, que es la observación de su interior. Observar que nuestra personalidad y nuestro ego. Nuestra personalidad está basada en ese orgullo, en ese estado de superioridad o de inferioridad, dependiendo de la psicología de cada persona, ¿sí? Una personalidad donde uno a veces es muy buena gente, o una personalidad donde uno es muy egoísta, muy resentido. Todo eso cada uno lo debe observar y eliminar, porque el ego y la personalidad tienen que morir, solo debe quedar la conciencia, nada más. Entonces, este trabajo lo vino a hacer la misma conciencia. No es para el ego, no es para la personalidad. Todos nosotros estamos compuestos de demonios, de diablillos, de pecados, de defectos, buenos y malos. Y esos 2 extremos nos pueden llevar a un estado de comodidad, a un estado de pasividad. Entonces, sentirnos buenas personas de nada nos va a servir, teniendo todo nuestro interior lleno de defectos psicológicos, teniendo todos estos 7 defectos capitales. De nada nos sirve sentirnos santos si no hemos aprendido a eliminar un solo defecto. De nada nos sirve sentirnos justos si no hemos hecho sacrificio por la humanidad. De nada nos sirve sentirnos avanzados espiritualmente si no hemos creado cuerpos existenciales de nuestro ser. ¿Sí? Ahora, también hay que eliminar la parte negativa, la maldad, la perversidad, todo el odio que existe en nuestros interiores, que hacen parte del mismo ego. Son 2 complementos. El bien y el mal tienen que morir en nuestro interior para que salga la conciencia, que no se extremiza, no se polariza. La mente ve todo como de manera extremista, se va para un lado y se va para el otro. Entonces, le parece correcto lo que dice aquel, pero le parece incorrecto lo que dice aquella o aquel. Nunca está de acuerdo con el silencio. Entonces, por eso nosotros no podemos dejar esa mente tranquila, porque seguimos pensando. Y así una persona quisiera reprimir su mente, tampoco lo lograría. Y es más, se haría un daño a sí misma, porque es que no se trata de reprimir, de ser represivos, no. Se trata de matar todo en nuestro interior, de sacrificar lo que creíamos que éramos, para experimentar algo diferente que
más adelante podremos vivenciar. ¿Listos? Esa es la técnica que nos dan la muerte en marcha: autoobservarse, no identificarse con nada del ambiente, con las personas, objetos, lugares, cosas, situaciones agradables o desagradables, no olvidarse de uno mismo, ¿sí? Las impresiones que reciba hay que transformarlas con la conciencia transforma las impresiones. Si yo estoy identificado con algo, no me puedo eliminar un defecto que se activó con esa impresión. Muchos ejemplos les puedo brindar realmente. Si estoy escuchando por la calle y escucho una canción y esa canción es la que más me gusta, yo puedo observar en mi emoción cómo se altera, cómo mis instintos se alborotan, se me da escalofríos todo el cuerpo, se me alborota esa emoción de alegría, de euforia, todo eso, porque sentí y escuché una impresión auditiva. No sé, que olí algo que no me gustó o algo que me encantó. Ahí se me activaron los centros y debo observar esos detalles que se activaron ahí en ese momento. Y a todo detalle que voy viendo, madre, mátame este y este, madre, elimíname este y este y este. Entonces vamos a ver que gradualmente vamos a empezar a ver cada vez más defectos, ¿sí? Ya no van a ser 5, van a ser después 20, 30, 40, hasta que lleguemos a cumplir con una gran cantidad, pero no va a ser suficiente porque necesitamos empezar a ver miles de millones de defectos en el instante, en la carne, huesos, órganos, en todo. Entonces, eso es lo que yo les puedo brindar de esta conferencia, lo que yo pude comprender. Y bueno, lo que nos brinda esto es que a medida que la persona va aprendiendo a morir, perdón, ay, por ahí agua, ay, perdón, no se me pega pues. Una disculpa. ¿Listos? Bien. Entonces, ya finalizando, el objetivo de esto es que una persona practicando la muerte va a empezar a despertar en el astral. ¿Para qué? Para que reciba la guía de su ser. Aquí no venimos a seguir a nadie, a adular a nadie, a creer en nadie, sino a revolucionarnos, a ser independientes. Psicológicamente, personas revolucionarias donde empiecen a practicar, vivenciar el conocimiento por sí mismos, a comprender lo que les han brindado en esas conferencias, incluyéndome a mí, porque aquí yo no soy nadie, ¿sí? Simplemente soy una persona que trata de hacer algo para su conciencia. Entonces mi objetivo es que yo me pueda conectar con mi ser y así mismo cada persona, cada compañero de la misma manera. No se amarre a una persona, no se amarre a una ideología, busque la libertad, la revolución a través de algo práctico que pueda vivenciar desde sí mismo. ¿Listos? Muchas gracias, compañeros. Ahora sí, eso será todo por hoy, la conferencia. Sí, entonces muchísimas gracias a Tere por estar ahí, a todos los compañeros también. La Madre Divina es la parte que siempre nos va a ayudar, sin importar el abatimiento, la desolación, la lujuria que se esté manifestando en el ambiente o en el interior, porque si nuestro objetivo es verdaderamente buscar a nuestro ser, vamos a sacrificar todo lo que tengamos por conectar con él, porque ese es el trabajo, sacrificarse. ¿Listos? Muchas gracias, que estén muy bien ahora sí, hasta luego. Good.